consultor de inmigración reglamentado egresado de la Universidad de British Columbia y también abogado en Perú egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fernando Torres es una persona que ha ayudado a miles de personas de habla hispana a navegar el complejo sistema migratorio de Canadá, desde visas de estudio y de trabajo hasta solicitudes de refugio con estrategias personalizadas y compromiso ético. Es un gran honor tenerlo hoy presente en el podcast de Malú Alburquerque, así que démosle la bienvenida a Fernando Torres. Bienvenido, Fernando, al primer episodio de podcast. Me siento muy emocionada y muy agradecida por tu presencia el día de hoy. No, muchísimas gracias a ti, Malu. De verdad que primero felicitaciones porque tú eres una persona que siempre está pensando en nuevos proyectos. Ahora tienes este podcast, de verdad que te felicito. Muy bonito toda tu producción y te agradezco especialmente porque has tenido la consideración de invitarme, ¿no? Claro que sí, cómo no, Fernando. Muchas personas conocen tu gran camino como consultor y también tu reputación ayudando a personas a establecerse en Canadá. Pero muy pocas personas saben tu vida personal. ¿Cómo fue que te atreviste a dejar Perú? ¿Cómo fue que decidiste empezar una vida nueva en Canadá? A ver, cuéntanos un poquito sobre tu historia. Bueno, seguramente como a mucha gente le pasó, las circunstancias de la vida te van llevando por caminos que tú no consideraste, ¿no? Caminos inexpugnables, que le dicen. Y yo a principios de los 2000 estaba recién graduado, me iba bien, ¿no? Me había graduado en la universidad, tenía un trabajo, pero siempre tenía, digamos, esta intención de no seguir en Lima, ¿no? Yo era de Lima, me gradué en Lima a contracara de lo que mis amigos querían, que era poner una buena oficina, un estudio jurídico en San Isidro y hacer mucha plata. A mí lo que me gustaba era la administración estatal. A mí me gustaba el Ministerio Público, los juzgados, esa cosa que a nadie le interesaba, ¿no? Okay. Entonces empecé por ahí, ¿no? Después Lima ya un poco que se volvió muy absorbente. Estuve por provincias, me fui a trabajar al centro del país, a los lugares más pobres del país, Huánuco, Pasco, Junín. Entonces todo muy bien, pero allí en esa parte del Perú ya uno se enfrenta realmente a los verdaderos problemas del país, ¿no? Y son problemas comunes además en Latinoamérica, creo. Ineficacia, ineficiencia, pobreza. Entonces dije, esto no es para mí. Está muy bien, ya yo tengo mucho optimismo, pero esta no es la vida que quiero. Y ya las cosas se fueron dando con la que ahora es mi esposa, que era mi novia en ese momento. Hizo unos estudios en los Estados Unidos, vino y me dijo, mira, Canadá está dando estas posibilidades. Y entonces ella vino con la idea, me dijo, mira, Canadá está dando oportunidades para profesionales. Eso era 2007 más o menos. Okay. 2007, 2008. Y yo no sé si tú recuerdas, pero tú estás muy chiquita, ¿no? De repente ni nacías en esa época, pero era la época del segundo gobierno de Alan García. Okay. Y en el segundo gobierno de Alan García, él hace cosas que él no hizo en su primer y desastroso gobierno. O sea, no se metió con la economía. Y eso permitió que hubiese un boom económico en el Perú, que además venía de la mano con todo lo que era producción de minerales, que tenían un precio muy alto. ¿Por qué te digo eso? Porque el Perú estaba muy bien en ese momento. Entonces, gente que había estado en el extranjero, que había estado en Japón, en Corea, en España, empezaron a regresar al Perú. Uh-huh. Y yo era uno de los pocos raros que dije, no, esta cosa no va a mejorar. Y yo me fui. Entonces todo el mundo me decía, pero ¿cómo te vas a ir ahora si todo está empezando a mejorar? No. Para mí la cosa estaba muy clara porque además yo había visto realmente lo que era el Perú profundo. Lamentablemente en ese momento yo decidí dar un paso al costadito. Por mí, ¿no? Y porque hay otras cosas también, ¿no? Por la intención de querer aprender, de querer conocer otras culturas. Y más o menos Canadá fue, digamos, el puente que me permitió explorar esas cosas, esas curiosidades que yo tenía en la cabeza, ¿no? Qué increíble. ¿Y por qué Vancouver? ¿Por qué específicamente esta ciudad? Me comentaste que tu esposa fue la que te animó. ¿Cómo así? ¿Ella ya estaba investigando acerca de Canadá? Claro, ella había hecho una pasantía en Stanford y había estado un tiempo en California.
Entonces, cuando nos tocó llenar los formatos de inmigración, Canadá, no sabía, para empezar, no sabíamos ni dónde quedaba Canadá, ni quién era el presidente de Canadá, ¿no? Creo que es una reina o algo así. No, ya, ¿dónde? ¿Dónde vamos? A ver, el mapa. ¿Dónde está California? California está acá. ¿Cuál es lo más cerca que hay de California? Ya acá hay Vancouver, ya marca Vancouver, ya chao, pin. Y así fue, realmente así fue. No había información, no había internet, no habían youtubers, no habían tiktokers. Es no verdad. Nada. Sí, no como ahora. Ahorita hay bastante influencia. Y la información no se compartía. De hecho, yo tengo un amigo, si me estás viendo, Jaime, que yo le escribí, ¿no? Oye, cuéntame, ¿no? Hasta ahorita estoy esperando la respuesta. No. Es cierto, porque toda la información solamente se sacaba de la página web. Sí, y si es que claro. había página web, yo creo que sí había página web. Sí había, pero lo gracioso fue que nuestro proceso fue en papel, ¿no? Era una cosa así. Ya. Y así se mandó. ¿Y cuánto tiempo se demoró desde que empezaste a mandar papeles hasta que te aprobaron la residencia? Mira, la verdad que yo hice esto sin la esperanza de que saliera, ¿no? O sea, yo no tenía ninguna intención real de salir, ¿no? Al margen de las cosas estas que yo te estoy comentando, que eran cosas que yo tenía muy profundas, pero realmente subirme a un avión, eso realmente no estaba dentro de mis planes. Pero las cosas salieron rápido, ¿no? Porque más o menos a los 7, 8 meses ya nos pidieron los exámenes médicos, que los hice allá en San Isidro, con un médico viejito, no recuerdo. Ajá. Y él nos decía, ¿no? ¿Ustedes fuman? No. ¿Toman? No. Estoy mandando a pura gente sana a Canadá, ¿no? Esa es la idea. Entonces, eso fue lo que nos pasó. Ajá. Muy pronto, a los 8 meses ya teníamos los exámenes médicos y al año prácticamente ya estábamos acá. Wow, qué increíble. Ya llegando como residente permanente. Claro, porque nosotros postulamos a través del programa del Federal Skill Worker, que es un programa todavía que existe aquí, pero no existía el Express Entry que los agrupaba. Entonces existían los caminos individuales. Recién en el 2015 se consolida este programa en donde ponen juntos todas las categorías, pero nosotros llegamos como skill workers ya con la residencia permanente desde el primer día. Por supuesto que la postulante principal era mi esposa, ¿no? Yo llegué ahí como el acompañante, el bulto. Y yo he hecho mi investigación también sobre ti. Muchas gracias. Claro que sí, porque tienes bastante presencia en redes sociales y muchas personas te conocen por ayudarlas a establecerse en Canadá de manera exitosa. ¿Qué te inspiró a seguir esa carrera, si es que por así se puede decir, porque fuiste abogado en Perú, y a seguir la misma rama de leyes en Canadá? ¿Te gusta realmente esa industria o es tu pasión por ayudar a las personas? Como siempre les he dicho, ser consultor de inmigración, ayudar a la gente no es, como decimos en el Perú, no es una chambita, ¿no? Realmente a mí me suena mucho lo que hago, porque es lo que he hecho toda mi vida, ayudar a la gente desde el camino de los derechos humanos. No fue muy claro desde el comienzo, Malu, qué cosa es lo que yo iba a hacer en la vida en Canadá. De hecho, todos mis amigos me preguntaban, ¿y en qué vas a trabajar si no sabes inglés para empezar? ¿No? No sabías inglés. Cuando yo llegué, por supuesto que no sabía inglés. Claro, y eso todo el mundo te dice lo mismo, ¿no? Sabía hablar inglés, pero realmente yo no sabía porque no me interesaba aprender inglés. Okay. Porque yo nunca consideré que iba a ser un inmigrante, que en el tiempo me convertiría en un inmigrante, pero sí estudié francés porque sí lo necesitaba para titularme como abogado. Entonces estudié un año de francés, lo pasé y se acabó. Pero yo fui tanteando el terreno. O sea, fácil fue llegar a Canadá para nosotros. Fue fácil. Pero de ahí a mirarse en el espejo y decir, bueno, ¿ahora qué hago? Porque recuerda que, a ver, todo lo que yo he hecho o todo lo que yo había hecho en esos 8 primeros años de profesional en el Perú era básicamente hablar, escribir, tratar de convencer a un juez, ¿no? Digamos, capacitar jueces, fiscales. Esa era mi herramienta era la comunicación. Y de pronto llegué a un país en donde ya no me podía comunicar nunca. Era de alguna manera como, qué sé yo, un futbolista que le cortas las piernas y le dice, ya anda, juega ahora. Pero ¿con qué voy a jugar si ya no tengo piernas? Claro. ¿No? Entonces, sí me tocó duro al inicio para aprender el idioma. Iba a clases, esas de clases en los portable que le dicen aquí, esos que son los salones que están hechos en contenedores. Ok, no he escuchado eso. Sí, claro, Qué salones locura. en contenedores y claro, estudiar banana, plátano, hielo, amarillo, cositas así, desde cero, por varios años. Yo sé que hay gente que aprende el idioma en 3 meses, pero a mí me tomó años
aprenderlo. Y con eso, trabajos que no tenían nada que ver con lo mío, pero yo tenía claro que más adelante quería volver porque sí tenía esa imagen de que quería volver a tener una oficina, a usar mis corbatas que tanto me gustan, pero también me decía, y de pronto mientras trabajaba decía, pero ¿cómo voy a lograr eso si no sé hablar nada, ¿no? Pero igual yo tenía esa imagen muy clarita y ahorita la reconozco y digo, sí, creo que sí funcionó. Tus primeros años debieron haber sido muy duros. ¿Qué tipo de trabajos tuviste mientras no hablabas inglés? Bueno, básicamente lo que todos tenemos, ¿no? Es curioso porque, y yo creo que lo he dicho antes, y yo de chico, ¿no? De adolescente, me gustaba mucho la música y tenía mi banda y todo eso. Así que lo que sabía era tocar instrumentos de percusión. Okay. Y de hecho ese fue el primer trabajo que tuve aquí en Canadá. Yo puse en el Craigslist Latin Percussionist. Yeah. ¿No? Entonces puse Latin Percussionist is available, ¿no? Por supuesto, eso lo redactó mi esposa. Uh-huh. Puse una foto mía y me comenzaron a llegar invitaciones para tocar, así que estuve con una banda que se llama Ray Mayers Band, yeah, de un canadiense negro, yeah, que hacía música para matrimonios. Y la pasamos genial. Estuve con esa banda como 2-3 años, después banditas por aquí, por allá, músicos con peruanos, con amigos peruanos que todavía después de 17 años siguen siendo mis mejores amigos. Y ese fue mi primer trabajo. Y después ya vino el gran trabajo que realmente debe haber sido uno de los mejores trabajos que yo he tenido en mi vida, que fue trabajar en el sótano oscuro, polvoriento y bullicioso del aeropuerto, que se convirtió en mi casa por casi 4 años, con turnos de 4 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 10 horas al día, pero que me enseñó muchísimo. Y lo primero que me enseñó fue un poco de humildad, porque todos los hispanos y todos los profesionales hispanos venimos aquí con una actitud muy desafiante, ¿no? Todo me va a salir bien, no sé si me ha ido bien allá. Pero el destino pues te agarra y te cachetea. Y eso fue lo que hizo conmigo, ¿no? Y me dio una lección de humildad tremenda, tremenda. Pero además me sirvió porque tenía mucho tiempo en lo que hacía. Yo trabajaba en una estación muy chiquita donde estaba rodeado de computadores y con una radio que a veces entendía el 50% de lo que me decían. y yo tenía que mover los jams que se formaban entre maletas. Okay. Entonces ese jam podría ser entre 2 mochilas, 2 bags, o podía ser un jam de 150 maletas, baggage. De equipaje. De equipaje, claro. Entonces era muy físico eso, ¿no? Pero era muy divertido y ahora yo lo recuerdo con cariño y realmente fue una de las cosas más hermosas que me pasaron. Al final del día todo tiene un resultado, ¿no? Porque depende mucho también de las ganas, del esfuerzo, de los objetivos que tú tengas. Sí. Yo viajo ahora, 17 años después, y todavía veo a algunos de mis compañeros allí. Entonces, es decisión de cada uno. Es decisión de cada uno dónde quieres tú estar en tu nueva vida. Canadá es un país que te da un montón de opciones. Y si quieres, las tomas. Y si quieres, puedes seguir en el sótano del aeropuerto. Y no pasa nada. Y nadie te va a juzgar, y probablemente ellos también tengan un departamento, y también vayan de viaje a Disney con sus hijos, y también tengan un auto, pero no es un tema económico, material solamente, lo que yo vine a buscar aquí, sino era realización en todos los aspectos que yo pudiera, ¿no? Porque fíjate, en Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, Argentina, hay gente muy talentosa, gente que le gusta tocar el tambor, pero no puede dedicarse a eso porque tiene que comer y tiene que estudiar contabilidad para poder vivir, ¿no? Pero en cambio, en este tipo de países, digamos, la abundancia que existe te permite desarrollar todas tus capacidades, ¿no? Y eso es algo que yo realmente valoro de países como Canadá. La inmigración, Fernando, ha sido y creo que va a seguir siendo el motor principal de crecimiento demográfico en Canadá. Es por eso que muchas personas te buscan para que las asesores y las orientes para establecerse en Canadá de manera adecuada. ¿Existe alguna estrategia fácil o rápida, entre comillas, para emigrar a Canadá y obtener la residencia permanente? Claro. 2 cosas previas, Malu. Sí es cierto que como todo proceso, la inmigración a Canadá tuvo un pico que, digamos,
fue muy claro entre el 2018 y el 2023. O sea, Canadá abrió sus puertas, ¿no? Para bien o para mal. Eso lo estudiaremos en el futuro. Pero para bien o para mal, Canadá abrió sus puertas en el 2018. De 2018 a 2023 fue el boom de la inmigración a Canadá. También mucha expectativa. Pensaban que Canadá era un país perfecto. Es un país grande, es un país próspero, pero lejos de ser perfecto. Pero como toda sociedad tiene también sus retos, ¿verdad? Sí. Eso es como que tú abras la puerta de tu casa y en un departamento, digamos, para 4 personas, pongas a 25. Entonces el baño colapsa, la cocina colapsa, la mesa del comedor colapsa. Eso es exactamente lo que pasó aquí. Entonces ya en el 2024 empezaron las medidas muy drásticas de reducción, de alguna forma abrupta, a la mala si quieres. El 2025 hemos seguido con algunos cambios, pero con una dirección política diferente. Aún así, las posibilidades de llegar a Canadá siguen incólumes. O sea, Canadá no ha dejado de ser el país que era. Lo que estas normas y toda esta política inmigratoria de hoy están haciendo es ordenar la casa. Es decir, bueno, pero si ya no entramos más, si somos 25 en esta casa en donde entran 4, hay que sacar por lo menos a 15, ¿no? Okay. Pero no los vamos a sacar a patadas. Los vamos a ir sacando de a poco, ya no dándoles más oportunidades para que puedan permanecer. Bueno, ¿y quiénes son los que se van a permanecer? Ok, van a permanecer mientras nosotros vamos ampliando esa casa que era para 4 y la vamos a hacer para 8. Se van a quedar solamente los más capacitados. Ok. Aquellos que pueden contribuir a hacer mejor esta casa. Aquellos que se preparan mejor. Hay gente, Malu, que obtuvo la residencia permanente de la ciudadanía sin saber inglés, sin vivir en Canadá y sin la intención de permanecer en Canadá. Ese tipo de políticas inmigratorias ya no va más. Lo que el país quiere es establecer políticas inmigratorias de personas que quieran vivir en el país y desarrollarse. Ahora, recién te contesto la pregunta. ¿Cuál es el camino más sólido para llegar? El primero es informarse. Ese es el camino, ese es el secreto de toda buena inmigración. Hay que informarse. Como hispanos, y tú seguramente me darás tu opinión, cuando nosotros pensamos en Norteamérica, pensamos en la inmigración a los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Porque todos tenemos un familiar, una tía lejana, la madrina, el amigo del barrio que se fue alguna vez a los Estados Unidos. Así es. Uno no sabe ni cómo llegó, por tierra, por barco, por tren, en globo. Nunca aprendió a hablar inglés. Y cada vez que regresa a nuestros países, regresa a veces con mucha plata. Me dice, wow. Eso no pasa en Canadá, porque así no funciona la cosa. En Canadá tienes que escoger un camino inmigratorio en función de tus habilidades. No puedes llegar de cualquier manera a Canadá y ver ahí qué pasa. Así no funciona. Hay que tener un plan inmigratorio. Un plan de por lo menos unos 5 a 6 años mínimo para que se vayan cumpliendo etapas. Pasa que la gente también es bien desesperada, quiere todo de inmediato. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Uno tiene que mirarse al espejo y decir, ¿hablo inglés? No. ¿Hablo francés? Tampoco. ¿Tengo estudios? Menos. Entonces así va a ser muy difícil la inmigración. Pero si uno tiene un buen nivel, un nivel intermedio, básico, y está mejorando su inglés, si tiene experiencia de trabajo y si tiene sobre todo muchas ganas y paciencia, yo estoy seguro que siempre habrá un camino para poder llegar a Canadá, a una provincia que te abra los brazos y puedas traer a tu familia para empezar una vida nueva. O sea, la clave está básicamente en informarse, prepararse, saber la estrategia y cumplir los requisitos. Y buscar a una buena persona que te apoye. Que te oriente, que te entienda, que te dé confianza. Exactamente. Los niveles de inmigración del gobierno canadiense para el año 2025 es de 395,000 residencias permanentes. Y para el próximo año 2026 es de 380,000. Muchos quieren estudiar en Canadá, pero no saben ni siquiera por dónde empezar,
no saben qué tipo de programa tomar, en qué instituto estudiar. En base a todo lo que sabes, ¿qué tipo de programa o institución le recomiendas a las personas que quieren estudiar en Canadá registrarse? A contracara de lo que algunos puedan creer, la forma de llegar a Canadá a través de los estudios está completamente vigente. O sea, no se ha eliminado. La gente puede seguir llegando a estudiar a Canadá y obtener un camino para lograr eventualmente la residencia permanente. Eso sigue así. No es lo mismo que venga una familia de 4 personas, que venga una pareja de esposos o que venga una persona joven, un chico, una muchacha que quiere seguir creciendo, soltero, sin hijos. Las situaciones son completamente diferentes. Depende del caso y depende de la provincia también. Porque esto es muy importante, ¿ah? Y tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento de tener un plan estratégico. Mucha gente ha llegado aquí a hacer programitas, programitas de un año. Me considero. Yo vine así en el año 2019. Yo fui una de esas. Claro, entonces los vendedores de programas, los vendedores de cursos te van a vender cualquier cosa con tal que tú les compres algo. Pero ellos no tienen ni les interesa probablemente qué tanto impacto pueda tener ese programa que tú estás haciendo en tus planes futuros, ¿no? Claro. Entonces simplemente lo que quieren es que tú te enroles en esa escuela y ya está. Entonces yo he visto eso, lo veo siempre, que una persona vino a hacer un programita, terminó el programita, como no le servía para quedarse, tuvo que hacer otro programita y otro, y así se pasan haciendo programitas y al final gastan exactamente lo mismo que hubiesen gastado si desde el inicio hubiesen considerado la posibilidad de llegar a un programa sólido. ¿Cómo saber, Fernando, cuál es un programa sólido y cuál no es un programa sólido? Bueno, nos demoraríamos 5 horas en explicarlo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no todos los programas te van a servir. Y esas diferencias te las tiene que explicar un profesional que no solamente vea la parte académica, porque ese es el pretexto nada más. Lo importante viene después. Es decir, ¿cómo te va a servir eso? Si vas a poder trabajar o no. Si tiene demanda, eso que tú estás estudiando, ¿no? Entonces, eso es muy importante y eso solamente te lo puede decir un especialista. En base a mi experiencia, porque yo vine como estudiante aquí, estudié un año un co-op de Customer Service que realmente no me sirvió para nada y después tuve que otra vez meterme a otra escuela. Es lo que te decía. Pero en base a mi experiencia creo que para que esos estudios te sirvan en tu aplicación a la residencia permanente, tiene que ser en una escuela pública y tiene que ser un programa que te dé un Post-Graduation Work Permit. Es correcto. ¿Podrías explicarnos un poco sobre qué cosa es el Post-Graduation Work Permit y cómo eso está linkeado a los estudios? Claro. Como yo te decía hace un momento, ¿no? Existen, para ponerlo en sencillo, 2 tipos de escuelas en Canadá. Las escuelas privadas y las escuelas públicas, que no tiene nada que ver con la idea que nosotros en Latinoamérica tenemos de privado y público, ¿no? Privada pagas, público no pagas. Aquí público, privado, igual pagas. O sea, no hay problema con eso, ¿ok? Pero las escuelas privadas te van a dar la educación de 1 o 2 años y cuando termine, muchas gracias, nos vemos, te regresas, te das media vuelta, te regresas a tu país. Sí. En principio. Eso es lo que va a ocurrir cuando vienes a estudiar una escuela privada. Pero ¿qué pasa cuando tú vienes a estudiar una escuela pública? Cuando tú vienes a ese tipo de programas, por lo general se estudian 2 años, ¿no? Y una vez que te graduaste, tienes la posibilidad de permanecer otros 3 años trabajando. O sea, estudiaste 2 y te puedes quedar 3 años más en Canadá trabajando. Son 5 años que puedes permanecer con estatus en Canadá, independientemente de la posibilidad de seguir avanzando en la residencia permanente. Entonces te das cuenta que aquí tienes 5 años en el programa público y acá tienes 2 nada más. Y chao, ¿no? Claro, por eso que estos que terminan esos 2 años, uy, ¿ahora qué hago? Otra vez otros 2 y otra vez otros 2. Y eso es una vorágine que no termina nunca. ¿Te das cuenta? Y una gastadera de plata, por supuesto, por no informarte bien o por dejarte inducir por un vendedor que solamente quería
que te matricularas en un programa que a la larga no te iba a servir. Y el Post-Graduation Work Permit te permite trabajar legalmente en Canadá después de estudiar. Correcto. ¿Es necesario trabajar en lo que estudiaste? ¿En la misma rama? Esa es una buena pregunta. Y no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Tú puedes haber, por ejemplo, haber estudiado marketing, ¿no? Hiciste un diplomado de marketing, pero no sé, pues obtienes una posibilidad de trabajo en cualquier otra cosa, como administrative assistant o como secretaria. No tiene nada de malo, pero, digamos, una empresa canadiense te va a contratar por lo que mejor sabes hacer, ¿verdad? Claro. O sea, por tu experiencia profesional en tu país de origen, más la preparación que tú tienes en Canadá. Pues recuerda que una vez que estudias en Canadá, tú vas a adquirir nuevas herramientas que te van a permitir insertarte mejor al mercado laboral en este país. Claro. Así que tú tienes más posibilidades de ser contratada en función de lo que acabas de estudiar y no en función de otra cosa. Ahora, ¿técnicamente es posible? Bueno, sí es posible, ¿no? Ok. Y si una persona estudia, por ejemplo, marketing en Perú, ¿es recomendable que esa persona estudie algo en Canadá relacionado a lo que estudió previamente o puede hacer un switch completamente diferente y dedicarse a algo completamente diferente? Depende. Mucha gente recomienda siempre hacer lo mismo, ¿no? Es decir, que tú continúes una línea de carrera parecida para que el evaluador canadiense no sospeche, ¿no? Digo, ¿y por qué tú quieres venir a estudiar, no sé, turismo y hotelería si fuiste ingeniero de sistema en tu país, ¿no? Ajá. O sea, eso es medio sospechoso. Sí. Acá le dicen una red flag. Ok. Pero eso tiene una explicación en algunos casos. Ya, pues eres ingeniero de sistemas, pero tus padres tienen una cadena de hoteles en un pueblo remoto en tu país de origen y ahora tú quieres administrarlos porque tus padres se van a jubilar. Ok. Entonces, obviamente tiene sentido, ¿no? Claro. Tiene sentido, está bien. Pero hay que explicarlo. Claro. Hay que explicarlo bien. O sea, no es que sea blanco o negro. No es que si eres doctor no puedes venir a estudiar a hacer bakery, por ejemplo. Y te estoy hablando de casos reales, ¿ah? Pero tienes que justificarlos. Ahora, para no irnos muy lejos, por ejemplo, ingenieros, arquitectos sobre todo, ¿no? Con experiencia en construcción han venido muchos de ellos, y yo los he ayudado, nuestra empresa los ha ayudado, a hacer, por ejemplo, el programa BIM, ¿no? Que es un programa digamos, de dibujo, de planeación, así como el AutoCAD, que es un programa muy, muy técnico. Entonces, ¿qué quiero decir acá? Que no es verdad tampoco que un profesional solamente puede venir a estudiar un máster. No, también puede venir a estudiar un diplomado en un college si demuestra que, tal como en el ejemplo de los ingenieros y los arquitectos, necesita esa herramienta técnica para seguir creciendo en su profesión. Ok. O sea, todo depende de cómo hagas la presentación de tus papeles en la aplicación, de la explicación que des. Exactamente, ¿no? Es como un cliente alguna vez me dijo, ¿no? Fernando, me dice, no es lo que tú presentas, sino es cómo lo haces. Así es. Muy interesante. Ok. Hay muchas personas que tienen miedo a invertir dinero en un programa de estudios y no se sienten capaces de aplicar a un trabajo en Canadá. Por eso deciden venir a Canadá con visa de turismo. Llegan a Canadá como turistas y empiezan a tantear el terreno, a ver cómo es el país, cómo es el clima, cómo es la gente. Muchas personas lo hacen. Mi pregunta aquí ¿es posible que una persona estando como turista en Canadá aplique a un trabajo y eventualmente aplique a un permiso de trabajo desde dentro de Canadá? ¿Es posible? No es posible. No es posible, al menos ahora que estamos haciendo la entrevista, casi a finales del 2025. Eso se cambió, eso se modificó. Era una posibilidad que se podía. Por eso es que tú, si revisas los videos de YouTube o el TikTok de hace algunos años, había mucha información en la que se promovía que la gente viniera con el estatus de visitante y aquí hicieran el cambio a visa de trabajo, sí, ¿no? Sí, pero sí. ese cambio a visa de trabajo implicaba tener primero una oferta de trabajo, ¿verdad? Ahora, ¿puede suceder eso hoy? Sí, como visitante tú puedes ir a hacer una entrevista, a participar en ferias de trabajos, a conocer, no sé, o a tocar puertas.
Pero una vez que tú recibas la invitación de una empresa, tienes que regresarte a tu país a postular para el Work Permit. Ok. No lo puedes hacer desde acá. Y tampoco puedes postular como visitante a un Study Permit. Es decir, viniste, estás 5 meses como turista, dices, esto está increíble, no me quiero ir, quiero estudiar acá. Pero para estudiar, para solicitar el Study Permit, también tienes que volver y hacerlo desde tu país o desde otro país en donde tú tengas estatus firme. Okay. O sea, no te puedes ir un ratito a los Estados Unidos como visitante, no, tienes que volver a tu país donde tú tienes plena ciudadanía y hacerlo desde ese lugar. Ese es uno de los grandes cambios que eran los que comentábamos hace un momento. Y cuéntanos, Fer, ¿cuál es el paso a paso para que una persona desde afuera de Canadá, desde sus países de origen, consigan trabajo en Canadá? Hay que tener en consideración que hay determinadas ocupaciones, determinadas carreras que son las que están en demanda en este país. Quiero ser completamente honesto con toda tu audiencia para señalar que hay carreras en las que sí hay posibilidades de ser contratado y otras en las que va a ser un poco más difícil. Por ejemplo, para poner en relieve cuáles son las actividades en las que un empleador canadiense, un empresario canadiense va a invertir tiempo, dinero y va a tener la paciencia de esperarte para que tú llegues aquí, en donde no hay posibilidades de contratar a un canadiense. Básicamente todo lo que tenga que ver con construcción. Okay. Carpintería. No, carpinteros, rockstar. Okay. O sea, rockstar. Si usted, señora, usted es carpintera, o sea, tiene que ponerse a buscar oportunidades de trabajo aquí en Canadá. Refrigeración y aire acondicionado. Gafitería, plomería. Finishers. Todos esos que hacen concreto. También. Los que hacen muebles de cocina. Muebles de cocina, los acabados. Importantísimos. En nuestros países no es muy común el tema del aislamiento. Acá le dicen, ¿cómo se llama esta profesión? Bueno, ya la olvidé, la laguna. Pero es muy importante poner un aislamiento entre pared y pared para el frío y para esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de profesiones técnicas son muy valiosas y siempre hay posibilidad de encontrar opciones laborales aquí. Desde el punto de vista técnico, lo que le dicen los trades. Desde el punto de vista ya un poco más elaborado, profesional, ingenieros. Sobre todo los que tienen trabajo de campo. Ingenieros de petróleo. Ingenieros de minas, ¿no? Geólogos. Conozco mucha gente de Bolivia, de Venezuela. Ingenieros de primerísimo nivel del campo petrolero que han conseguido trabajo en Alberta, por ejemplo. Uh-huh. Todas esas profesiones... choferes de Caterpillar, de maquinaria pesada, esos tipos duros, esos tienen muchas posibilidades de encontrar trabajo aquí en Canadá. Y los de software, los que tienen software, los que trabajan con sistemas. Pero claro, no es suficiente tener el título, tienes que tener experiencia y desde luego entender que en Canadá se habla inglés. En nuestros países, en todas las esquinas hay un carpinterito. Entonces tú dices, ¿y por qué no viene ese? Porque no sabe inglés. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es uno de los grandes obstáculos. Y después nos quejamos, ¿no? Y, ¿pero ¿por qué hay tantos indios? ¿Por qué hay tantos filipinos? Uh-huh. ¿Por qué hablan inglés, pues? Sí. El día que nosotros realmente le pongamos atención a esos detalles, entonces, ojalá que algún día digan, ¿cuántos latinos hay? Porque de eso se trata. El inglés es parte importante para poder aplicar a un trabajo, porque claro, tu jefe, tus clientes van a hablar inglés. Correcto. Y dependiendo de a qué provincia te mudas, van a hablar francés. Así es. Perú y Canadá tienen el Tratado de Libre Comercio. ¿Nos puedes explicar un poquito sobre cómo funciona eso con los peruanos? Claro que sí. Y no solamente con los peruanos, ¿ah? Porque fíjate, el Tratado de Libre Comercio es un documento suscrito con Colombia, Perú, Chile. Y Canadá con México tienen un acuerdo además tripartito, ¿no? Que es el CUSMA, el Canada United States Mexican Agreement, que ahorita está como que en discusión, en revisión y etc. Estos tratados son tratados comerciales, no son tratados inmigratorios.
estos documentos no se han hecho con el objeto de favorecer necesariamente la inmigración. Lo que buscan estos tratados es generar comercio con tarifas preferenciales. Ahora bien, hay una partecita en esos tratados que favorece el intercambio de trabajadores. Ahí es donde nosotros recomendamos utilizar estas ventajas comparativas que tienen los ciudadanos de estos países para poder llegar a Canadá. Entonces, fíjate, una empresa, para que la gente lo entienda bien, una empresa canadiense que quiere contratar a un trabajador extranjero tiene que hacer un procedimiento muy largo, muy complicado, diabólico, para poderlo contratar. Okay. Tiene que postular en las páginas web, tiene que entrevistar, y eso puede tomarle 1 año y medio, mientras que espera que al trabajador también se les aprueben las visas. Uh-huh. Entonces, en pocas palabras, aquel que quiere contratar, por ejemplo, un carnicero, un matador, una persona que se encarga de hacer los cortes de carne, no sé, pues de Filipinas o de Corea, tiene que esperar 1 año y medio, 2 años. Pero en cambio, si uno de esos postulantes es un mexicano, es colombiano, es chileno, es peruano, ese trabajador podría estar ya trabajando en 3 meses. Okay. Y eso le conviene mucho al empleador, al empresario. Entonces, estos países de Latinoamérica tienen una ventaja. Tienen un as bajo la manga que ellos tienen que usar porque los empresarios no lo conocen. Entonces, cuando las personas de los países mencionados van a una entrevista de trabajo, tienen que decirle, por si acaso, señor empleador, digamos que tú me estás contratando a mí, ¿no? Uh-huh. Señora Malu, ¿no? Usted que me quiere contratar para su empresa, yo soy ciudadano, digamos, peruano. Soy peruano y mi país tiene un convenio especial con Canadá. Entonces, en vez de contratar a ese filipino, a ese señor de Guinea, contráteme a mí porque va a salir más rápido. Usted me va a tener en su empresa más rápido por el Tratado de Libre Comercio. ¿Okay? Entonces, esas son las grandes ventajas que los trabajadores hispanos tenemos con relación a las posibilidades de obtener trabajo. Y yo sé que ahora te van a poner, ¿y Venezuela? ¿Y Bolivia? No, Canadá está en estos momentos negociando nuevos acuerdos con nuevos países, entre ellos Ecuador. Entonces, podría ser que pronto Ecuador tenga una ventaja también al mismo nivel que los otros países de la región. Ya. ¿Y qué hay de Venezuela? Bueno, no ha firmado convenios, al menos con los países que ellos llaman parte de los imperios capitalistas, ¿no? O sea, seguramente tendrán acuerdos con otros países, con Irán, pero no con Estados Unidos ni con Canadá. Sí hay algún tipo de ventajas con relación al tema de los pasaportes vencidos. Aquellos ciudadanos venezolanos que tienen el pasaporte vencido sí pueden postular a opciones inmigratorias canadienses, pero más allá de eso, la verdad es que no existe ninguna política inmigratoria que en este momento favorezca la inmigración más rápida de venezolanos hacia Canadá. Hace algún tiempo, ya un poco más de 1 año, sí hubo una especial convocatoria para venezolanos, colombianos y haitianos para postular a la residencia permanente, pero eso es algo que ya caducó en el tiempo. Mencionaste esto del TLC, que es un gran beneficio para peruanos, colombianos, chilenos y mexicanos también, ¿no? ¿Eso quiere decir que también estamos exentos de requisitos de trabajo como lo es quizá el idioma o un título universitario? ¿O son cosas completamente diferentes? Como yo te decía al inicio, ¿no? Depende del tipo de trabajador que quiera traer la empresa. Si la empresa quiere traer a un técnico de software, bueno, pues definitivamente tiene que demostrar que tiene cierta capacidad de comunicación, ¿no? O sea, va a necesitar inglés. Yo no conozco ningún trabajo en donde se haya soslayado el requisito del idioma. Eso es muy importante para poder trabajar en Canadá, aunque seas parte de esos países beneficiarios del Tratado de Libre Comercio, tienes que saber
inglés. Y ahora, estos acuerdos facilitan, y esto es muy importante, facilitan la llegada de cualquier trabajador peruano, de cualquier trabajador colombiano, mexicano, chileno. Y la respuesta es no. No cualquier trabajador puede venir solamente por el hecho de ser chileno, por ejemplo. No, yo soy chileno, a mí me contratan. No. Son las posiciones específicas que el tratado ha señalado. O sea, hay que leer el tratado. Dice aquí, profesor, ok. Técnico de construcción, sí. Enfermero, no está, sorry. ¿Me entiendes? Sí. O sea, hay que ser muy específico, hay que hacer mucha carpintería jurídica para establecer si su posición es adecuada para ser aplicable a través de estas excepciones y ventajas que da el tratado. Fer, nosotros sabemos tu gran rate o porcentaje de solicitudes aprobadas. ¿Cuáles son las razones que tú ves o los errores más frecuentes por los que niegan permisos de estudio y permisos de trabajo? Las razones técnicas son muchas, pero yo quisiera ir un poco más allá también. ¿Qué cosa nosotros hemos notado? Ya digamos cuando hacemos reuniones de evaluación de resultados y efectivamente eso que tú me preguntas, ¿no? Yo creo que, y no solamente me pasa a mí, sino a todos los colegas que son consultores de inmigración, abogados, el porcentaje de éxito se incrementa mucho cuando nos dejan trabajar. Cuando confían en su consejero, en su consultor, en el profesional, a eso nos llaman, ¿no? Sí. Cuando tú vas al mecánico y le dices, mira, tiene este sonido, ¿no? Ah, ya, mira, esto es aquí. No, pero a mí me parece que más bien el sonido viene por otra cosa. Entonces ahí estamos mal. Okay. Entonces cuando tú quieres supervisar la labor de algo que tú no conoces, ahí empiezan los problemas, ¿no? Cuando estás haciendo el seguimiento. Ahora, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo entiendo la aprehensión de la gente, ¿no? Pero una cosa son servicios inmigratorios y otra cosa es babysitting inmigratorio, ¿no? ¿Cómo así? Explica eso. Porque hay gente que dice, no me siento acompañado, no me llaman. No, es que no te vamos a llamar para preguntarte cómo amaneciste hoy día, qué tal dormiste. No. O sea, nosotros te llamamos y nos comunicamos con el cliente cuando hayan cosas que informar. No hacemos babysit. No te llamamos todos los días. Si no te llamamos es porque no tenemos ninguna novedad. Lamentablemente, estos procesos toman tiempo. Entonces hay que tener paciencia, ¿verdad? Afortunadamente, pues mi equipo es súper paciente. Yo le quiero agradecer a todo el equipo que me acompaña, ¿no? A todo el grupo maravilloso de trabajadores de Fernando Torres Immigration, que ya tienen mucho tiempo, muchos de los cuales en algún momento fueron clientes míos, que llegaron acá, se les dio la oportunidad de unirse. Hay algunos que ya tienen la residencia permanente, que fueron clientes, trabajadores y ahora son residentes permanentes. Todos tienen derecho también a seguir creciendo, por supuesto, ¿no? Yo estoy muy feliz por ello. Pero esas son las cosas fundamentales. Yo creo que cuando nos dejas trabajar, cuando dejas que tu profesional haga lo que sabe hacer y cuando también tú te comprometes, pero comprometerse en el proceso no quiere decir estar supervisando qué cosa es lo que haces, ¿no? Comprometerse en el proceso es brindar la información de manera oportuna, confiar en nuestros servicios y desde luego cuando esas cosas se conectan, el porcentaje y las probabilidades de éxito son muy altas, muy altas. Hay una cuestión de energía que tú tienes que lograr en esa conexión entre cliente y profesional. Y para nosotros ya no es un misterio. Cuando tenemos ese tipo de clientes, nosotros tenemos la certeza que las cosas van a salir bien. ¿Y es necesario mandar todas las traducciones certificadas de los documentos a presentar o es una traducción? Hay otro nombre que no recuerdo. Apostillados y todo eso, ¿no? Apostillado. Depende de qué cosa, a qué estés postulando, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ofrecemos los servicios académicos a través de nuestra empresa PGWP, las escuelas, las universidades, los colleges te piden traducciones realizadas por traductor, ¿no? O sea, no necesitas nada más. De la misma manera, para la residencia permanente, sí tienes que presentar una traducción
hecha por un profesional traductor. Y en Ontario, por ejemplo, esto es algo novedoso, que el programa de nominación provincial de Ontario está requiriendo la traducción de profesionales de la provincia. Entonces sí es importante tener esas consideraciones muy claras al momento de presentar sus documentos. En este último año, o digamos año y medio, hemos escuchado por todos lados, redes sociales, website, YouTube, que el francés es la llave mágica para obtener la residencia permanente. Porque dando un examen de conocimientos del idioma vas a obtener más puntaje para tu perfil. ¿Existen, Fer, otras maneras para subir puntaje en tu perfil del Express Entry que no sea el francés? Exactamente. Mira, qué buena pregunta, porque justamente ayer lo conversaba con una buena cliente, una clienta colombiana de Pasto, con la que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar, ayudarla a que llegara por primera vez a Canadá. Y ayer la vi, después de algunos años, ya preparando su respuesta a la invitación de la residencia permanente a través del Canadian Experience Class. O sea, eso es lo bonito, ¿no? Que tú te encuentras con clientes después de años que te siguen buscando porque le ofreciste un buen servicio, porque siguen confiando en ti. Y este es el caso de Catalina, que la vi ayer, y ella me decía: Fernando, pasé de 509 puntos en el Express Entry, ojo, de 509 a 539. ¡Wow! 30 puntos. ¿Cómo subiste 30 puntos con francés? Y ella me dijo, no sé francés, odio el francés. ¿Y cómo hiciste? Pasé de CLB 9 a CLB 11. Entonces, señora, lo que le estoy tratando de decir es que si usted dice, o sea, voy a necesitar 1 año y medio para aprender un idioma desde cero, y si es muy complicado, por supuesto que es complicado, ¿no será más inteligente apostar por ese inglés que en donde usted todavía tiene un buen trecho para crecer? Si usted tiene CLB 8, tiene que seguir mejorando. Si usted tiene CLB 9, tiene que seguir mejorando hasta lograr el 11 o el 12. Porque eso te va a dar 30, 35, hasta 40 puntos más. Entonces, desde mi modesto punto de vista, yo que todavía sigo aprendiendo inglés todos los días, que esto es una tarea que no acaba nunca, yo preferiría estudiar inglés, ¿no? Y subir esos 30 puntos y pasar de un score bueno a un score muy bueno. Porque creo que va a ser más fácil que aprender un idioma que honesta y realísticamente podría tomarte 1 año y medio en poder llegar a esa marca que uno necesita. Así es. Y yo soy un ejemplo también, porque yo tuve que dar el CELPIP 2 veces para subir mi puntaje. Y efectivamente yo subí de 8 a 9 y 10. ¡Wow! Y esa fue la clave. Exacto. Para yo subir el puntaje. ¡Oh, wow! Te felicito. Sí, muchas gracias, Fer. Muchas gracias. Muchas personas saben sobre lo que es el Express Entry. Las categorías, que es Canadian Experience Class, Federal Skilled Worker. ¿Existen otros programas de inmigración que nos quieras comentar en este video? En realidad la gente misma me lo dice. Cada vez que yo tengo una consulta de inmigración personal aquí en la oficina en Vancouver o a través del Zoom en cualquier parte de Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia en Argentina, todos los países, hasta Brasil, hasta Brasil incluso. Y siempre me preguntan, pero yo sé que hay 90 programas, alguno tiene que haber, pues. Ajá. Es verdad, tienen y 90 programas, pero básicamente todos parten en función de las mismas ideas. O bien es como un profesional joven, ¿no? Debajo de los 35 años, con buenos niveles de idiomas, inglés, algo de francés, que es la categoría que hemos conversado del Express Entry, o vienes a trabajar. Pero trabajar requiere primero de que una empresa canadiense esté interesado en contratarme. O sea, yo no puedo venir aquí a Canadá a ponerme a buscar, ¿no? Así no funciona. La cosa es al revés. Primero consigues el trabajo y después vienes. ¿Ok? También puedes venir a estudiar, en donde aquí el gran factor también es el tema económico.
Y eso es un factor importante para muchas familias de Latinoamérica, ¿no? Se requiere una inversión, pero es una inversión que te va a dar la posibilidad de trabajar hasta por 3 años y ahí vas a poder hacer mucho dinero, ¿no? Porque todos pueden trabajar. Y claro, ya aquellos que tienen realmente problemas, que tienen amenazas, que tienen la situación de seguridad muy afectada en sus países, podrían solicitar refugio aquí en Canadá, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ese es el camino y las ventanas que Canadá te ofrece. He visto en tu Instagram los últimos reels que has subido que brindas muchísimo conocimiento a la audiencia y hablas de algo que llamó mucho mi atención y es sobre un programa rural, si no me equivoco, en Manitoba. Uh-huh. Tuvo muchos comentarios, me puse a leer un poquito sobre los comentarios y la acogida que la gente tomó de ese video. ¿Nos puedes explicar en qué consiste este programa específicamente? Fíjate, Malu, si esta conversación que estamos teniendo ahora lo hubiésemos tenido hace 5 años, yo te habría dicho, ¿qué Manitoba, no? No es una British opción. Columbia, Vancouver, Ontario, no, vénganse para acá. Yeah. No, ahora las cosas evidentemente han cambiado mucho. Uh-huh. Han cambiado mucho y aquí, por ejemplo, en una ciudad como esta, Vancouver, y seguramente tú lo has advertido, hay mucho estudiante graduado y que son más que las oportunidades laborales que existen. Exactamente pasa lo mismo en Ontario. Okay. Hay mucho graduado por esa puerta abierta de la que conversábamos hace un rato, esa cantidad de estudiantes que llegaron que ahora quieren insertarse al mercado, pero cada vez es más complejo. Sí. Pero afortunadamente todavía tenemos provincias que no tienen una sobrepoblación que dificulte el acceso de nuevos actores a su mercado económico. O sea que todavía tienen la capacidad de absorber talento nuevo de gente joven. Y a mí me gusta remarcar eso, ¿no? Porque, Malu, hay un tiempo para todo, ¿no? Hay un tiempo para todo. La mejor edad para inmigrar está entre los 30 y los 45 años, me parece. Ya después, más de eso, también es un poco complicado, ¿no? Me da mucha pena cuando gente de 65 años me dice, no, ¿y cómo puedo llegar a Canadá? Ya está bien complicadito, ya está bien complicadito. Hay una edad para todo. No puedes pretender ser un campeón mundial de fútbol a los 50 años, porque no se puede. Y en la inmigración también hay que ser consciente de eso. Entonces, me olvidé de la pregunta. La pregunta era orientada a si nos puedes explicar sobre este programa rural claro, en Manitoba. Claro, entonces, como ya British Columbia y Ontario, Quebec, son provincias que están, digamos, abarrotadas de posibilidades de inmigrantes, todavía tenemos Saskatchewan, Alberta, Manitoba, New Brunswick, que son provincias que todavía pueden atraer a mayores personas. Y entonces, una de mis provincias favoritas en este momento es Manitoba. Uh-huh. Y no por casualidad, sino porque es una provincia que ofrece múltiples opciones nominación provincial, muy amigables, con solamente 6 meses de trabajo, pero yendo todavía aún más al detalle, tiene programas rurales, como el que yo mostraba y el que tú haces mención en Brando. Yo estuve en Brando hace muy poquitos días y claro, cuando uno piensa en pueblos rurales, pues se imagina que todos están viviendo en iglus, rodeados de lobos, venados. Como tú dices, hay osos por doquier. Exacto, no, una ciudad fantástica, sí, moderna, una universidad maravillosa. Cuando yo vi, yo pensé que estaba frente a Harvard, porque es una arquitectura modernísima, una ciudad completa. Eso es un pueblo rural, eso es un pueblo. O sea, pero de pueblo no tiene nada, ¿no? Y de rural menos, y de pequeño tampoco. Entonces son oportunidades que uno pasa de lado, soslaya, porque no tiene la información que está buscando. ¿Cómo se accede? Pues se accede a las fuentes, o a las fuentes oficiales, o a las fuentes de los profesionales que te podemos informar. Pero no lo vamos a poder saber si es que no conversamos. Y por eso es importante siempre tratar de vincularse con un profesional que te pueda explicar qué opciones tienes. Y por ejemplo, esta de Brandon en Manitoba es una posibilidad muy, muy, muy amigable en estos momentos y probablemente en lo que quede del 2026 también.
¿Ir a vivir ahí te da algún tipo de puntos extras o cómo funciona eso? Mira, en el caso de Manitoba, mira, es muy simpático, ¿no? Porque Manitoba es una provincia muy celosa. Oh, ok. ¿Qué quiere decir esto, no? Que te quita puntos si tú no llegaste a Manitoba desde el inicio. Ya. O sea, no le gusta que te vayas a otro lado, no quiere ser plato de segunda mesa. Si tú fuiste a estudiar Ontario y después dijiste, uy, qué chévere está Manitoba, vamos a Manitoba, te quita puntos. Ok. Entonces hay que empezar desde Manitoba, estudiar en Manitoba, trabajar en Manitoba, encontrar una oferta de trabajo. Este es el boleto hacia la residencia permanente. Y mira, lo hemos mencionado muchas veces en esta conversación, Malu. Y realmente yo creo que el secreto para aquellos que, digamos, no están dispuestos a invertir en educación o que ya están sobre los 40 años es encontrar una oferta de trabajo. Increíble. Y quedarse a vivir ahí. Y una vez eres residente permanente en Manitoba, ¿te debes quedar en esa provincia o puedes mudarte a otra? Esta es una pregunta ética, ¿no? Una pregunta filosófica, porque en realidad tú le debes ese compromiso a la provincia que te ha dado la posibilidad de ser un residente permanente. Ellos esperan que tú te quedes porque ellos hacen una proyección de que 1,000, 2,000 o 3,000 postulantes nuevos van a tributar en la provincia, de que tus hijos van a asistir a las escuelas, que vas a pagar impuestos. Entonces, claro, no se ve muy bien. Yo no lo haría. Que Manitoba te dé la oportunidad, ya sacaste los papeles y chao Manitoba, ahora sí me voy a Vancouver. Yo no lo haría. Pero en la práctica, un residente permanente puede vivir en cualquier lugar. Fer, muy pocas personas hablan sobre las opciones de inversión que existen en Canadá. ¿Hay algún pathway o camino que te dé la residencia permanente si es que inviertes en Canadá? Claro que sí. Efectivamente, esa es una pregunta muy interesante porque sí es poco explorada y es importante decirle a las personas que tienen un capital para hacer negocios o empresas, un capital importante, que lo hagan antes de venir. Es decir, si su pasión son los negocios, si tienen las posibilidades económicas de hacer empresa aquí, la hagan a través de los mecanismos que están preparados para recibir inversión. Por ejemplo, en British Columbia existe el camino del empresario. El empresario en Vancouver o el empresario en las ciudades aledañas. ¿Y por qué te digo que es importante que lo ejecuten desde antes de venir? Porque hay muchos estudiantes, ¿no? o esposos acompañantes que hacen empresa aquí y económicamente les va a ir muy bien. Conozco gente que ha invertido mucho dinero siendo cónyuges de un estudiante, pero lamentablemente eso no necesariamente les va a servir para acercarse a la residencia permanente. Conozco gente que ha puesto esos car wash muy modernos, con máquinas muy bonitas, lucecitas de colores, ¿no? Se han gastado el dinero, inversiones muy importantes, restaurantes, pensando que eso podría acercarlos a la residencia permanente, y eso no es así, lamentablemente, por falta de información. Quienes sí están contentos son los trabajadores de esas empresas. Claro, están asegurados ahí trabajando. Claro, pero además porque ellos sí trabajan para un empleador canadiense. Ok. Pero el estudiante que hace empresa, o sea, le va a ir bien desde el punto de vista financiero, pero eso no le va a dar mayor impulso a su proceso de residencia. Por eso es importantísimo crear un plan de negocios, tener muy claro cuánto es que se va a invertir, porque no es poca plata lo que se requiere. En Latinoamérica hay mucha gente que tiene mucho dinero también, y de repente para ellos invertir $150,000 en British Columbia no sea mucho, y para esas personas también existe una posibilidad que los va a acercar sin duda a la residencia permanente. O sea, si yo tengo, digamos, $250,000 americanos y quiero invertir en abrir un bakery, una pastelería, algo, ¿eso me va a dar la residencia permanente? Sí, eventualmente sí. Por supuesto. O sea, no es que me la dé inmediatamente. No, porque, fíjate, hay varios pasos, ¿no? Primero, hay que determinar dónde la vas a poner. No es lo mismo hacerlo en British Columbia que hacerlo en otra provincia. Te voy a tirar un facto, como dicen ahora los chicos. Sí. En el programa provincial de British Columbia se requiere la menor cantidad de inversión en todo Canadá.
que no es en Vancouver, ¿ah? Esos son los pueblos aledaños, Ok. pero el monto es el menor. Entonces, uno podría poner un negocio en esas ciudades, invertir una menor cantidad y, claro, no puede ser una inversión pasiva. Tiene que estar dispuesto a venir y a trabajar en su empresa, con su familia, a estudiar y a generar trabajo además para un canadiense. Y eso eventualmente le va a dar el camino hacia la residencia permanente. Anteriormente mencionaste sobre las aplicaciones a través del refugio. ¿Qué porcentaje de las aplicaciones que realizas son de hispanohablantes o de la comunidad latina? ¿Hay muchas personas que aplican bajo refugio? Sí, en refugio. Digamos, nuestra empresa está específicamente orientada al mercado hispanohablante, ¿no? Claro, sin duda también tenemos algunos referidos, ¿no? Amigos de la escuela o gente que nos ve en redes, hablantes de portugués. Entonces, estos son gente que nos busca a nosotros, ¿no? Ahora, en el porcentaje de refugio, sí, la mayoría, casi todos son hispanos, especialmente de México, de Colombia, Venezuela y lamentablemente Ecuador también, ¿no? ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque estos son casos excepcionales, Malu. Los casos de refugio no es que sean, ok, no puedo ir como estudiante, no puedo ir como trabajador, vamos como refugio. Así no funciona, ¿no? Uno no escoge el refugio te escoge a ti. O sea, y para postular a un programa de refugio realmente tienes que estarla pasando mal, lamentablemente, en tu país de origen, ¿no? Porque tienes que demostrar que tu vida y la de tus familiares están en peligro, que estás corriendo un peligro en todo México, en todo Colombia, en todo Perú. O sea, no es que en una partecita nada más, porque el juez lo primero que te va a decir, bueno, si usted tiene problemas, no sé, pues en Sonora, váyase pues a la península de Yucatán. Claro. ¿No? O si usted tiene problema en Medellín, váyase pues a Cartagena, ¿no? No, la amenaza tiene que ser en todo el país. Y son casos muy fuertes, son casos que a mí en lo personal son los que yo más disfruto, los que más me gusta intervenir, porque se requiere además una formación jurídica especial, ¿no? No cualquiera puede hacer este tipo de casos, además objetivamente, ¿no? Porque tienes que estar acreditado ante la Corte de Refugio para hacerlo, ¿no? Entonces, sí es algo que yo disfruto con pasión hacerlo. Ya la gente nos reconoce como una empresa especializada, además, en temas de casos difíciles, casos de refugios, casos humanitarios, y para mí es un placer siempre servirlos. Y no solamente yo, ¿no? Sino con el equipo, como te decía hace un momento, también de profesionales que tenemos en la oficina, que además que es multicultural, ¿eh? Claro, hay abogadas de Colombia, tenemos una abogada de México, abogados peruanos, entonces eso nos da también la posibilidad de atender casos de primerísima mano, porque ellos conocen además la situación de sus países y así es muy fácil trabajar. Qué increíble, Fernando. Es muy bonito, la verdad, ver que has crecido, porque en algún punto yo te lo mencioné. Yo vi tus videos en el 2019 cuando estaba en Piura, yo soy del norte de Perú, y estaba buscando información. Y tú eras uno de los muy pocas personas que subía información a redes sociales, especialmente a YouTube. Creo que era Facebook no. Creo que era YouTube. YouTube. Sí. Claro. Y muchos de tus videos me sirvieron. Y ahora conocerte, hablar contigo y ver que estás creciendo en esta faceta de empresario muy exitoso que ayuda a muchas personas de Latinoamérica y estoy segura que también de otras partes del mundo completamente. Mi pregunta es, ¿qué cosa ha sido lo más difícil o el reto, el desafío de emprender y ser empresario en Canadá? Bueno, qué pregunta, ¿eh? Yo creo que lo más difícil, Malu, lo más difícil fue decidir subir un video a YouTube, ¿no? O sea, eso realmente cambió todo. Efectivamente, ahora mirando hacia atrás, tú puedes decir, aquí hay un cambio, fue cuando finalmente me desprendí de toda la vergüenza, ¿no? Que implicaba para mí subir un video, ¿no? Decía, qué roche, ¿no? Como, ¿qué van a decir mis amigos, ¿no? Mis tías. ¿Aún recuerdas de qué era tu primer video? Claro, ¿De qué era? por supuesto, ¿no? Mira, el primer video era un comentario de una medida que había tomado Trudeau. Ese fue el primero. El segundo video era el gueto de
estudiar una maestría de Derecho en Canadá. Y el tercer video, que fue realmente el primer viralito en esa época. Claro, tienes 10, 15 mil, 20 mil vistas, tú dices, wow, ¿no? Sí. Después de tener 40 vistas, ¿no? Tener 20 mil era un montón, ¿no? Que fue sobre por qué Vancouver es la mejor ciudad para inmigrar, ¿no? En el 2018, me lo acuerdo, lo hice desde el balcón de mi departamento. Allí lo hice, me grabó mi esposa con el celular. Ese fue realmente el momento más difícil. Yo creo que todo cambió gracias a las redes sociales, que fueron la plataforma que me ayudaron a mí a decir algo. Malú, realmente yo tenía algo aquí en el pecho. Yo tenía algo que contar, yo tenía algo que decir, pero no tenía, digamos, la herramienta, cuál era el medio, ¿no? Primero pensaba hacer un blog. Decía, no, pero esto de repente no lo van a leer. Un Facebook. Yo sabía que era el YouTube, pero no me animaba hasta que finalmente ya lo hice y mira qué gracioso, ¿no? Ahora son mis amigos, los abogados, los que me dicen, oye, ¿cómo hago un canal, no? Enséñame, por favor, ¿cómo lo hiciste? Mucha paciencia tuviste que haber tenido para crecer de esta manera tan exponencial. Mira, efectivamente yo vengo subiendo videos todos los domingos y nunca he dejado de subir un video. En 7 años, Okay. ¿no? Nunca. Entonces, el contenido ha variado bastante porque, claro, al comienzo era experiencia inmigrante, ¿no? Yo, de hecho, los grababa en el parque o caminando por la calle, en esa época donde no habían muchos creadores. Y cada vez la cosa se fue yendo más y más al lado técnico, que es más o menos lo que tenemos ahora, tratando un poco también de volver a lo que decíamos antes. Y yo la he pasado muy bien y la paso muy bien informando, compartiendo, porque creo que la gente reconoce el esfuerzo, reconoce que somos una empresa seria que salió con todo. Porque nosotros, aunque mucha gente no lo crea, nosotros tenemos solamente 4 años en el mercado. Y nos hemos posicionado muy bien y a contracara de otras empresas que tienen 20 y 15 años aquí, que de alguna manera están allí, pero nosotros hemos tenido la suerte de ser aceptados por la comunidad hispana y me da mucho gusto que personas como tú, por ejemplo, que en su momento vieron mis videos, les dieron en algún momento para poder tomar esa decisión, ¿no? Yo te he visto y, como te repito, me siento muy bendecida, muy agradecida de tu presencia el día de hoy, de conversar, de hablar sobre Canadá y siempre deseándote lo mejor en todos tus proyectos. Muchas gracias. ¿Te gustaría compartir un poquito con nosotros en qué otros proyectos ahorita estás incursionando? Bueno, en realidad mi ocupación es 100% en mi empresa, pero por supuesto es una gran responsabilidad tener hijos teenagers. Ya yo he tenido la bendición de tener 2 hijos que nacieron aquí en Canadá. Ya el mayor tiene 14, está en high school. El menor tiene 12, también está en el intermedio. Los dos, una bendición para mí porque son chicos muy sanos, inteligentes, que han salido con todo el empeño de querer seguir creciendo, de no ser un par de canadienses más y de querer dejar un impacto también por el esfuerzo que nosotros hemos hecho. Así que estamos muy contentos, digamos, con su formación, con la escuela, a pesar de lo que tú puedas encontrar sobre la educación canadiense, que dicen que te hacen esto. No creas todo lo que sale por ahí en las redes. Yo estoy muy contento por lo que estamos recibiendo en temas de educación para mis hijos. Entonces, claro, para mí eso es muy importante en mi vida familiar. Mi vida familiar no la descuido. Mi vida como esposo también, digamos, apoyándonos con Tania, que es mi esposa, que ha sido, digamos, el apoyo. Nos hemos apoyado mutuamente. Yo le agradezco a ella porque ella fue la de la idea de venir, ¿no? Sí. Así que todo muy bien. Y desde luego mi empresa, la empresa que ha crecido muchísimo. Creció así de una manera exponencial. Hay empresas que surgen en el mercado a partir de un plan de trabajo, de una visión-misión, de inversión, ¿no? De apalancamiento, como le dicen.
esa no es mi empresa. Okay. Y hay otras empresas como la mía que abren sus puertas y de pura suerte llegaron hasta donde llegaron. Y eso es exactamente lo que me pasó porque, claro, este dicho es un poco ya trillado y está cliché, pero de verdad que yo estuve en el momento y en el lugar preciso en el que sacamos y empezamos las operaciones. Así que yo lo he hecho con amor, lo sigo haciendo con amor. Ese es mi proyecto en este momento. Yo estoy 100% abocado a seguir creciendo porque es un constante aprendizaje. Yo te decía, ahora que conversábamos un poquito fuera de cámaras, que una de las cosas que Canadá te da es descubrir cosas que tú no sabías que tenías. Sí. ¿No? Sí. Por ejemplo, a mí la parte que, desde luego que, independientemente del tema técnico, del refugio y todo eso, a mí lo que yo he descubierto y lo que me gusta y lo que me apasiona y en lo que invierto mucho tiempo estudiando, aprendiendo, leyendo, es todo el tema del management, ¿no? Todo el tema del management, cómo organizar una empresa, de todo lo que implica tener una empresa, que hay mucho detrás, ¿no? Porque hay que lidiar con temas contables, tributarios, de recursos humanos, de manejo de personal. Mientras más grande es tu empresa, seguramente más retos vas a tener. Y toda esa parte a mí me fascina, me aloca la estadística. Soy un obsesivo tratando de aprender todo lo que tenga que ver con administración. Me gusta mucho el marketing también, ¿no? El crear contenidos, esas cosas también. No, sí, lo vemos en tus redes sociales. Sí. Increíble los últimos reels que has subido, la calidad, la información, en sí la manera de grabar. Cada empresa hace lo que considera que es lo mejor, ¿no? Pero yo creo, por favor no vayan a cambiar, sigan haciendo lo que están haciendo, pero las empresas de inmigración tienen un marketing muy aburrido. Y pues no le han puesto atención al marketing y esa es sin duda uno de los grandes diferenciadores de nuestra marca, que nosotros le pusimos atención al marketing desde el primer día. Y eso es porque el resultado tú lo ves allí. En 4 años estamos ahí en las preferencias de todos los hispanos y eso tiene, digamos, mucho que ver con el marketing, pero allí no queda todo, porque si tú al final no das un buen servicio, todo eso se viene abajo. Pero si tú no le pones la atención necesaria a todo ese aspecto de la mercadotecnia, que es importantísimo en empresas modernas de este tiempo, no vas a llegar muy lejos. Ustedes como empresa van a llegar muy lejos y tú también con tu imagen personal, que está muy bien establecida y tiene mucha acogida en la comunidad, vas a llegar y vas a obtener los resultados que tú quieres, Fernando. Muchísimas gracias, Fer, por estar aquí el día de hoy. Ha sido un placer conversar contigo y espero pues los mayores éxitos en todos sus proyectos. Gracias a ti, Malu, también te conocía por las redes. Como te lo dije en algún momento, siempre me llamó la atención que eras muy escrupulosa en tus investigaciones, decías las cosas con mucha claridad. Te agradezco también por haberme invitado, por estar inaugurando este nuevo proyecto. Contigo también te va a ir muy bien. Te agradezco la oportunidad de compartir con otra audiencia que no es necesariamente la mía, a la que también los invito a que nos sigan, a que nos hagan todas las consultas y muchísimas gracias por esta oportunidad. Vamos a seguir compartiendo muchas cosas juntos. El placer es mío, Fer. ¿Cuáles son tus redes sociales para que todos se suscriban y te vayan a seguir? Nosotros estamos en las principales plataformas, especialmente en el Instagram con Inmigración Canadá, Fernando Torres. Pero para que lleguen más rápido a todos, nos pueden buscar en nuestro sitio web, que es fernandotorresinmigration.ca. Y a partir de allí, ese es nuestro sitio web. Allí pueden acceder a a nuestras redes, al YouTube, a Facebook, a TikTok, a Instagram. Y lo interesante es que todas mis redes tienen contenidos diferenciados. Yo sé, completamente. Ya lo van a ver, chicos. Vayan, por favor, suscríbanse, sigan su página web de Instagram, TikTok, YouTube y aprendan mucho con Fernando. Muchas gracias, Fer, otra vez. A ti. Muchísimas gracias.